¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Aquí Alexander Halsey. Y hoy vamos a leer El Mendigo Príncipe. ¿O era El Príncipe y el Mendigo? Una obra de Mark Twain, un escritor norteamericano nacido en Missouri, Florida, un 30 de noviembre de 1835, y es muy reconocido mundialmente por su sátira y estilo mordaz y realista. Sus obras más características son Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn. Pero para esta ocasión leeremos El Mendigo Príncipe. Esta será la primera de 4 partes. El principal tema de la obra es una crítica a la desigualdad social y a juzgar a los demás en base a su apariencia. ¿Por qué estará roto? Y ya sin más mame, empecemos. Prefacio. Voy a poner por escrito un cuento tal como me lo contó uno que lo sabía por su padre, el cual lo supo anteriormente por su padre. Este último de igual manera lo había sabido por su padre, y nunca por su madre. Y así sucesivamente, atrás y más atrás, más de 300 años en que los padres se lo transmitirían a los hijos, y así iban conservando. Puede ser historia, puede ser solo leyenda, tradición, puede haber sucedido, puede no haber sucedido, pero podría haber sucedido. Es posible que los doctos y eruditos de antaño lo creyeran. Es posible que solo a los indoctos y a los sencillos les gustara y la creyeran. Capítulo 1. El nacimiento del príncipe y el mendigo. En la antigua ciudad de Londres, un cierto día de antaño del segundo cuarto del siglo XVI, le nació un niño a una familia pobre de apellido Canty, que no lo deseaba. El mismo día otro niño inglés le nació a una familia rica, de apellido Tudor, que sí lo deseaba. Toda Inglaterra también lo deseaba. Inglaterra lo había deseado tanto tiempo y lo había esperado, y había rogado tanto a Dios para que se lo enviara, que ahora que había llegado el pueblo se volvió casi loco de alegría. Menos conocidos se abrazaban y besaban y lloraban. Todo el mundo se tomó un día de fiesta. Encumbrados y humildes, ricos y pobres festejaron, bailaron y cantaron, y se hicieron más cordiales durante días y noches. De día, Londres era un espectáculo digno de verse, con sus alegres banderas ondeando en cada balcón y en cada tejado y con vistosos desfiles por las calles. De noche era de nuevo otro espectáculo, con sus grandes fogatas en todas las esquinas y sus grupos parrandistas, alegres alborotando en torno de ellas. En toda Inglaterra no se hablaba sino del nuevo niño, Eduardo Tudor, príncipe de Gales, que dormía arropado en sedas y rasos. Ignorante de todo este bullicio, sin saber que lo servían y cuidaban grandes lores y excelsas damas. Pero no se hablaba de otro niño, Tom Canty, envuelto en andrajos, excepto entre la familia de mendigos, a quienes justo había venido a importunar con su presencia. ¡Ay, qué sad! Capítulo 2. La infancia de Tom. Saltemos unos cuantos años. Londres tenía 1500 años de edad, y era una gran ciudad para entonces. Tenía 100.000 habitantes, algunos piensan que el doble. Las calles eran muy angostas y sinuosas y sucias, especialmente en la parte en que vivía Tom Canty, no lejos del puente de Londres. Las casas eran de madera, con el segundo piso proyectándose sobre el primero y el tercero hincado sus codos más allá del segundo. Cuando más altas las casas, tanto más se ensanchaban. Eran esqueletos, las gruesas vigas entrecruzadas con sólidos materiales intermedios, revestidos de yeso. Las vigas estaban pintadas de rojo o de azul o de negro, de acuerdo al gusto del dueño, y esto prestaba a las casas un aspecto muy pintoresco. Las ventanas eran chicas con cristales pequeños en forma de diamante y se abrían hacia afuera con bisagras como puertas. La casa en la que vivía el padre de Tom se alzaba en un inmundo callejón sin salida. Llamaba Offal Court, más allá de Pudding Lane. Era pequeña, destartalada y casi ruinosa, pero estaba atestada de familias miserables. La tribu de Canty ocupaba una habitación en el tercer piso. El padre y la madre tenían una especie de cama en un rincón, pero Tom, su abuela y sus 2 hermanas, Betty y Nan, eran libres. Tenían todo el suelo para ellas y podían dormir donde quisieran. Había restos de 1 o 2 mantas y algunos haces de paja vieja y sucia, pero no se podían llamar con propiedad camas, pues no estaban acomodados y a puntapié se les mandaba a formar un gran montón en la mañana, y de ese montón se hacían apartijos para el uso nocturno. Betty y Nan, gemelas, tenían 15 años. Eran niñas de buen corazón, sucias, harapientas y de profunda ignorancia. Su madre era como ellas,
mas el padre y la abuela eran un par de demonios. Se emborrachaban siempre que podían, luego se peleaban entre sí o con cualquiera que les pusiera delante. Maldecían y juraban siempre, ebrios o sobrios, cuando Canty era ladrón y su madre pordiosera. Hicieron pordioseros a los niños, mas no lograban hacerlos ladrones. Entre la desgracia ralea, pero sin formar parte de ella, que habitaba la casa, había un buen sacerdote viejo, a quien el rey había deudo sin casa ni hogar con solo una pensión de unas cuantas monedas de cobre, que acostumbraba llamar a los niños y enseñarles secretamente el buen camino. El padre Andrés también enseñó a Tom un poco de latín, y a leer y a escribir, y habría hecho otro tanto con las niñas, pero éstas tenían las burlas de sus amigas, que no habrían sufrido en ellas una educación tan especial. Ya saben, la ignorancia siempre de moda. Todo Offat Court era una colmena igual a la casa de Canty. Las borracheras, las riñas y los alborotos eran lo normal cada noche, y casi toda la noche. Los descalabros eran tan comunes como el hambre en aquel lugar. ¡Ay, qué sad por dos! Sin embargo, el pequeño Tom no era infeliz. La pasaba bastante mal, pero no lo sabía. La pasaba enteramente lo mismo que todos los muchachos de Offal Court, y por consiguiente suponía que aquella vida era la verdadera y cómoda. Cuando por las noches volvía a casa con las manos vacías, sabía que su padre lo maldeciría y golpearía primero, y que cuando lo hubiera terminado, la detestable abuela lo haría de nuevo, mejorando, y que entrada la noche, su famélica madre se deslizaría furtivamente hasta él con cualquier miserable mendrugo de corteza que hubiera podido guardarle, quedándose ella misma con hambre o despecho, de que frecuentemente era sorprendida en aquella especie de traición y golpeada por su marido. Ok, esto está súper sad. Y supongo que lo peor es que estas cosas siguen pasando. No, la vida de Tom transcurría bastante bien, especialmente en verano. Mendigaba solo lo necesario para salvarse, pues las leyes contra la mendicidad eran estrictas y graves las penas, y reservaba buena parte de su tiempo para escuchar los encantadores viejos cuentos y leyendas del buen padre Andrés, acerca de gigantes y hadas, enanos y genios, y castillos encantados, y magníficos reyes y príncipes. Llenósele la cabeza de todas estas cosas maravillosas, y más de una noche, cuando yacía en la oscuridad, sobre su mezquina y hedionda paja, cansado y hambriento y dolorido de una paliza, daba rienda suelta a la imaginación, y pronto olvidaba sus penas y dolores, representándose deliciosamente la espléndida vida de un mimado príncipe en un palacio real. Con el tiempo un deseo vino a cautivarlo día y noche, ver a un príncipe de verdad con sus propios ojos. Una vez les habló de ello a sus camaradas de Offal Court, pero se burlaron y escarnecieron tan despiadadamente que después de aquello guardó gustosamente para sí su sueño. A menudo leía los viejos libros del sacerdote y le hacía explicárselos y explayarse. Poco a poco sus sueños y lecturas operaron ciertos cambios en él. Sus personas ensoñadas eran tan refinadas que él empezó a lamentar sus andrajos y su suciedad, y deseaba ser limpio y mejor vestido. De todos modos siguió jugando en el lodo y divirtiéndose con ello, pero en vez de chapotear en el Támesis solo por diversión, empezó a encontrar un nuevo valor en él, por el lavado y la limpieza que le preocupaba. Tom encontraba siempre algún suceso en torno del Mayo Cheapside, y en las ferias, y de cuando en cuando, y el resto de Londres tenían oportunidad de presenciar una parada militar, cuando algún famoso infortunado era llevado prisionero a la torre, por tierra o en bote. Un día de verano vio quemar en la pira de Smithfield a la pobre Anne Askew y a 3 hombres. Oyó a un exobispo predicarles un sermón, que no le interesó. Sí, la vida de Tom era variada y en conjunto bastante agradable. Sí, muy agradable. Poco a poco las lecturas y los sueños de Tom sobre la vida principesca le produjeron un efecto tan fuerte que empezó a ser el príncipe inconscientemente. Su discurso y sus modales se volvieron singularmente ceremoniosos y cortesanos, para gran admiración y diversión de sus íntimos. Pero la influencia de Tom entre aquellos muchachos empezó a crecer, ahora de día en día, y con el tiempo vino a ser mirado por ellos con una especie de temor reverente. Como a ser superior, parecía saber tanto y sabía hacer y decir tantas cosas maravillosas, y además era tan profundo y tan sabio. Pero sobre todo humilde. Las observaciones de Tom y los actos de Tom eran reportados por los niños a sus mayores, y estos también empezaron a hablar de Tom Canty y a considerarlo como una criatura extraordinaria y de grandes dotes. Gente madura le llevaba sus dudas a Tom para que se las solucionara, y a menudo quedaba pasmada ante el ingenio y la sabiduría de sus decisiones. De hecho, se tornó un verdadero héroe para todos los que lo conocían, excepto para su propia familia. Esta en realidad no veía nada en él. Como bien dicen, nadie es profeta en su tierra.
Poco después, privadamente, Tom se organizó una corte real. Él era el príncipe. Sus más cercanos camaradas eran guardas, chambelanes, escuderos, lores, damas de la corte y familia real. A diario el príncipe fingido era recibido con elaborados ceremoniales copiados por Tom de sus lecturas novelescas. A diario los graves sucesos del imaginario reino se discutían en el Consejo Real, y a diario su fingida alteza promulgaba decretos para sus imaginarios ejércitos, armadas y virreyes, después de lo cual seguiría adelante con sus andrajos y mendigaría unos cuantos ordites. Comería su pobre corteza, recibiría sus acostumbradas golpizas e insultos, y luego se tendería en su puñado de sucia paja, y reanudaría en sus sueños sus vanas grandezas. Y aún su deseo de ver una sola vez a un príncipe de carne y hueso crecía en el día con día, semana con semana, hasta que por fin absorbió todos sus demás deseos, y llegó a ser la pasión única de su vida. Cierto día de enero, en su habitual recorrido de pordiosero, vagaba desalentadamente por el sitio que rodea Missing Lane y Little Eastcheap. Hora tras hora, descalzo y con frío, mirando los escaparates de fingones y anhelando las formidables empanadas de cerdo. Hoy sí, yo tengo hambre. Y otros inventos letales ahí exhibidos, porque para él todas aquellas eran golosinas dignas de ángeles, a juzgar por su olor, ya que nunca había tenido la buena suerte de comer alguna. Qué triste. Caía una fría llovizna, la atmósfera estaba sombría, era un día melancólico. Por la noche llegó Tom a su casa tan mojado, rendido y hambriento, que su padre y su abuela no pudieran observar su desamparo sin sentirse conmovidos, a su estilo. De ahí que le dieron una bofetada de una vez y lo mandaron a la cama. Largo rato lo mantuvieron despierto el dolor y el hambre y las blasfemias, golpes, que continuaban en el edificio, mas al fin sus pensamientos flotaron hacia lejanas tierras imaginarias, y se durmió en compañía de enjollados y lustrosos príncipes, que vivían en grandes palacios, y tenían criados alameros ante ellos, o volando para ejecutar sus órdenes. Luego, como de costumbre, soñó que él mismo era príncipe. Durante toda la noche, las glorias de su regio estado brillaron sobre él. Se movió entre grandes señores y damas, en una atmósfera de luz, aspirando perfumes, escuchando deliciosa música y respondiendo a los reverentes cortesías de la resplandeciente muchedumbre, que se paraban para abrirle paso, aquí con una sonrisa y allá con un movimiento de su principesca cabeza, y cuando despertó por la mañana y contempló la miseria que lo rodeaba, su sueño surtió su efecto habitual, había intensificado 1000 veces la sordidez de su ambiente. Después vino la amargura, el dolor y las lágrimas. Y estos fueron el capítulo 1 y 2 del Príncipe y el Mendigo. Espero les haya gustado el video. Si es así, no se les olvide darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Así como seguirme en todas mis suculentas redes sociales. Y que pueden adquirir mi libro Capsbook Rechazando la Realidad en el link de la descripción. Y no se les olvide que todos los jueves tenemos club de lectura en transmisión en vivo en Facebook. Y si quieres que lea un libro en especial, déjalo en los comentarios. Siempre me gusta saber de ustedes. Sin más que decir, yo soy Alexander, el Príncipe Mendigo. Y esta es mi historia, una que se sigue escribiendo. Nos vemos pronto.